Hola, hola. Vamos a hablar un poco de la clasificación de los sonidos. Los sonidos se pueden definir o describir articulatoriamente según 4 parámetros. El primer parámetro es la acción de las cuerdas vocales. Si las cuerdas vibran, entonces estamos ante un sonido sonoro. Si no vibran, si se mantienen inmóviles, entonces se trata de un sonido sordo. El segundo parámetro es la acción del velo del paladar. Cuando el velo del paladar se une a la pared de la faringe, entonces el aire tiene que salir por la boca y los sonidos que se producen acá son orales. Sin embargo, si el velo baja y se despega, se separa de la pared de la faringe, entonces el aire sale por la cavidad nasal, sale por la nariz. Y estos sonidos entonces son nasales. Otro parámetro es el modo de articulación. Los órganos pueden presentar un grado mayor o menor de apertura en la cavidad bucal. Entonces, así vamos a tener sonidos muy cerrados como la P, sonidos menos cerrados como la L y sonidos abiertos, muy abiertos como la A. Finalmente, entonces, tenemos el lugar de articulación. Este se va a determinar dependiendo del acercamiento o del contacto de los órganos articuladores dentro de la cavidad bucal. Entonces, dependiendo también de los órganos que participen en la producción del sonido, estos se van a clasificar como anteriores, labiales, palatales, posteriores, bilabiales, etc. Vamos a ver entonces las vocales según el modo de articulación. De acuerdo a la manera, al modo, las vocales pueden ser altas o cerradas como la I y la U. En estas la lengua se eleva y se acerca al paladar duro o al velo del paladar. La distancia entonces es de unos 4 milímetros. Luego están las vocales medias como la E y la O. En esta parte la lengua desciende y se separa más del techo de la boca, del paladar. Entonces la apertura de los incisivos, es decir, de los dientes, es de unos 6 milímetros. Finalmente están las vocales o está la vocal baja o abierta, que es la A. En esta parte la lengua se sitúa en una posición de máximo alejamiento con relación al paladar o al techo de la boca. La distancia de los incisivos de los dientes es de unos 10 milímetros. Tenemos también otra clasificación de las vocales según el lugar de articulación. Entonces vamos a tener vocales anteriores como la I y la E. Acá la lengua se coloca en la zona delantera de la cavidad bucal, debajo del paladar duro. La vocal central, que es la A, la lengua se queda neutra, en reposo, en descanso, en la zona cubierta por el medio del paladar. Y finalmente las vocales posteriores, la O y la U. El postdorso lingual retrocede y se acerca al velo del paladar. Vamos ahora a hablar de las consonantes. Las consonantes o los sonidos consonánticos también se van a clasificar por la acción de las cuerdas vocales en sonoras o sordas. Entonces, las consonantes sonoras, ustedes las pueden observar, la M, la N, la ñ, la R, la R, la L, la doble L, la Y o Y, la B, la D, la G, y en las sordas tenemos la P, la T, la K,
tanto cuando hablamos de palabras como casa, como queso o kilómetro, o kilo también. La CH, la F, la Z o la S cuando hablamos de palabras como cielo, celo, la S y finalmente la J o la G. Por la acción del velo del paladar, entonces nosotros, igual que en las vocales, igual que en las vocales no. Por la acción del velo, si el velo se separa o se adhiere a la pared faríngea, como se explicaba al principio, vamos a tener sonidos nasales como la M, la N o la ñ y los demás sonidos que son consonánticos, que son orales. Todos los demás sonidos consonánticos que son orales. Recordar que en la primera parte, en las consonantes nasales, el aire sale por la nariz porque el velo del paladar se separa de la pared faríngea. Y en los orales salen los sonidos o el aire sale por la boca produciendo sonidos orales y se da porque porque el velo del paladar se adhiere a la pared faríngea. Entonces, las consonantes, según el modo de articulación, pueden ser obstruyentes o no obstruyentes. Empecemos por las obstruyentes, que a su vez se clasifican en oclusivas, fricativas y africadas. Las oclusivas, estas presentan un cierre total de la cavidad bucal y luego entonces se da una explosión para que entonces el sonido pueda salir. Tenemos acá sonidos como P, T, K. Entonces a estas también se le llama explosivas o momentáneas, porque ese cierre obviamente para que pueda producirse el sonido es esporádico, no es permanente, ¿verdad? Otras son entonces las fricativas. En las fricativas tenemos un cierre parcial. Recuerden que acá en las oclusivas tenemos un cierre total de la boca y luego una explosión. Aquí en las fricativas tenemos un cierre parcial. Entonces el sonido se produce o cuando se produce, ¿verdad? La articulación, la cavidad bucal sufre un estrechamiento y los órganos pues se aproximan y se produce este sonido con un estrechamiento de la cavidad bucal. A estos también se les llama continuas y ahí tenemos sonidos como la F o la Z. Tenemos además las africadas, que tienen una combinación entre un cierre total y posteriormente un cierre parcial. Su articulación comienza con un movimiento oclusivo seguido de uno fricativo. O sea, se da una oclusión, un cierre total y luego un cierre parcial que se llama una fricación. Entonces, acá tenemos sonidos como la CH, digamos palabras como chivo, chivo, chica, etc. Acá tenemos entonces sonidos que son no obstruyentes. Empecemos por decir que los sonidos no obstruyentes se van a subclasificar en nasales y líquidos, ¿verdad? Y las nasales ya las hemos explicado, la M, la N y la ñ. Entonces, en las consonantes líquidas o los sonidos líquidos, vamos a tener otra subdivisión. Aquí la primera subdivisión de los sonidos líquidos son los sonidos laterales. Lo que sucede con los sonidos laterales es que el aire sale
por uno o por los dos lados de la cavidad bucal. Y acá tenemos en español dos sonidos laterales, la L y la doble L. Luego tenemos los sonidos vibrantes y acá vamos a tener un sonido que le vamos a llamar vibrante simple, que es la R de pero, y la vibrante múltiple, que es la R de carro o de perro. Por el lugar de articulación vamos a tener entonces otra clasificación. En la articulación de toda consonante interviene un órgano activo, que es el que se acerca, y otro órgano que es pasivo, desde el punto de vista del lugar de la articulación. Vamos a tener las bilabiales, como la P, la B, la M. Tenemos acá que el órgano activo es el labio inferior y el órgano pasivo es el labio superior. También tenemos los labios dentales, mejor dicho, labiodentales, como la F. Acá el órgano activo es el labio inferior y el pasivo es el borde de los dientes incisivos superiores. Los dientes incisivos superiores son los primeros cuatro dientes que tenemos al centro, en el centro. Los primeros cuatro dientes. Y luego están los interdentales, como la Z. Acá tenemos como órgano activo el ápice de la lengua o la punta de la lengua y como órgano pasivo el borde de ambos incisivos. Es decir, de los incisivos superiores y de los incisivos inferiores. Luego tenemos los dentales. Acá el órgano activo es el ápice lingual, en la punta de la lengua, y el pasivo es la cara interna de los incisivos. Estos sonidos dentales son la T y la D. Tenemos entonces los alveolares, la S, la N, la R, la L, la R y la R. El órgano activo es el ápice o predorso lingual y el órgano pasivo son los alveolos. Los alveolos es como esa masa de carne, diría, que está justo detrás de los dientes, en donde están los dientes, por así decirlo. En donde están colocados los dientes, pero esa parte que está justo detrás. Los sonidos consonánticos palatales. Acá tenemos la ñ, y o y, doble L y tenemos la ch. El órgano activo es el dorso de la lengua y el pasivo es el paladar duro. Finalmente están los sonidos velares como la K, la G y también este sonido que está marcado acá como X, pero que realmente es J o es G en determinadas posiciones. El órgano activo es el postdorso lingual y el pasivo es el velo del paladar. Esto también ustedes tendrán la oportunidad de leerlo con más detalles en la lectura número 3 que toca para esta semana. Pues vean este video las veces que sean necesarias y complementen leyendo con mucha atención, tomando las notas que también necesiten de la lectura número 3 precisamente sobre la clasificación de los sonidos.